sigamos con nuestra diversión de esta semana, que son las derivadas de campos. Para hacer un poco un repaso, un refresco de memoria de lo que estuvimos viendo ayer, lo que empezamos a plantear ayer es si podíamos o no podíamos derivar campos escalares. ¿Sí? A priori estamos trabajando con campos de dos variables independientes para no complicar la vida. Entonces, dijimos que si planteamos una analogía entre la definición de derivada de una función escalar y la de un campo escalar, lo que tendremos que resolver es algo de este estilo, ¿no? Es decir, un límite, cuando nos acercamos tanto como queremos al punto donde estamos derivando, de delta z sobre delta xy. Es decir, el delta de la variable dependiente, que en este caso era z, y ahí no teníamos mucho problema, sobre el delta de las variables independientes. Y ahí se nos complicaba la vida. Empezaba a aparecer el problema del límite, que en este caso el problema del límite era este. Que si yo me quería acercar a un punto de R2 para tratar de calcular esa derivada, tenía, a diferencia de lo que pasaba con las funciones, en los campos tenía infinitas direcciones de acercamiento, diferentes formas de acercarme, ¿no? Podía acercarme así, como acá, podía acercarme así, o podía acercarme así, o podría acercarme así, ¿no? Como infinitas formas, y eso me complicaba la vida, porque si tenía diferentes formas de acercarme y de calcular ese límite, probablemente iba a tener diferentes derivadas. ¿Y eso sucede? Sí. ¿No? Entonces lo que hemos llegado como conclusión es que para calcular derivadas de campos, ahora no solo bastaba con saber la ley del campo y el punto donde estoy calculando la derivada, sino que también necesito saber la dirección de acercamiento. Y que también matamos uno de estos casos, dijimos no vamos a calcular derivadas así, que es cuando esa dirección de acercamiento al punto no sea rectilínea. Bien, es decir, que no nos estábamos acercando usando segmentos o rectas, sino curvas, no necesariamente rectas. Esos casos los eliminamos. Y también lo que vimos ayer, porque empezamos con un ejemplo y lo terminamos un poco generalizando, que es lo que vamos a hacer un poco más hoy también, es analizar dos casos queribles. De todos estos que son molestos, porque tenemos variación de un montón de variables independientes, vimos dos casos que dentro de todo no era tan difícil de trabajar. Uno de ellos era cuando yo dejaba constante y permitía que varíe x. ¿Bien? Que es algo de este estilo. Vuelvo a decir. Que me estoy acercando al punto, manteniendo siempre constante las coordenadas y de los puntos de acercamiento, mientras que las x son las que se acercan al x0, que es el punto de interés. O análogamente, mantener constante su x y permitir que varíen las y. Esto obviamente se puede hacer de un lado y del otro, ¿eh? Yo dibujé solo uno porque ya que dibujé esto me llevó 54 años hacer esto en PowerPoint, pero lo aprovecho. Esas derivadas direccionales, que son direccionales porque tenemos que fijar una cierta dirección, en donde una de las variables varía y la otra se fija constante, tenían un nombre particular y eran derivadas parciales. Ese era el nombre que le poníamos. Eran direccionales, pero especialmente tenían su nombre propio, que eran derivadas parciales. Y después dijimos que hay otras donde varían las dos. Ahí ya no teníamos tanta ventaja. Ahí x e y varían de manera rectilínea, ¿sí? O sea, haciendo un segmentito rectilíneo, pero variaban las dos. Y ahí, bueno, lo dejamos en stand-by a ver qué pasaba. Serían las derivadas direccionales propiamente dichas, ¿no? Bien, entonces, dijimos, bueno, vamos a analizar el primer caso. Salud. La variable y se mantiene constante en y0. Es decir, permito que x varíe, pero y no. Y la dejo fija y en el valor del punto que me interesa. Entonces dijimos, bueno, entonces, esto que teníamos acá, un gran problema, que era cómo hacemos el cociente entre el cambio de la variable dependiente y el cambio simultáneo de las dos independientes, se simplificaba. Porque ahora tengo que hacer el cambio de la dependiente sobre el cambio de la única independiente que varía. Y la otra la dejo fija.
Entonces aparecieron estas expresiones, ¿sí? Que tienen la misma estructura que la definición de derivada que vimos en Matemática 1, pero ahora aplicada a campos donde una de sus variables se mantiene constante. Fíjense, en el numerador de este cociente tengo el delta z, viene el cambio de las imágenes. Es decir, imagen en el punto variable menos imagen en el punto fijo, lo mismo que pasaba en Matemática 1, sobre el delta de las variables independientes. Acá, y no presenta ningún delta, porque sabemos que no cambia. Entonces, el único delta de las variables independientes que me interesa es el delta x, x menos x0. Y fíjense acá, las imágenes que se calculan, en ambos casos, el i es i0, es el i del punto fijo, porque sabemos que no varía. La única variable que permite que varíe es x. Y esto, que sería el cociente incremental, ahora lo que tengo que calcular para calcular una derivada es el límite de ese cociente incremental, cuando me acerco tanto como quiero al punto de interés, es decir, la x tiende a x0. Acá y no participa porque es constante. ¿Bien? Lo mismo acá, es exactamente lo mismo. La única diferencia es que ahora en vez de trabajar con x menos x0, trabajo con el delta x, que es h. Esto ya lo vieron en Matemática 1, que había dos formas pesada. Entonces, pudimos encontrar una cierta derivada para estos casos particulares de las derivadas direccionales y las llamamos derivadas parciales. ¿Bien? En este caso, con respecto a x, análogo solamente que manteniendo fijo x, le llamábamos derivadas parciales con respecto a y. Y lo que vimos también es que la podíamos notar de diferentes maneras. Las tres que íbamos a usar más en matemática, en otras materias vamos a usar otras, pero acá vamos a usar estas tres, son esta, principalmente, ¿sí? Con la variable que varía chiquitita abajo como un subíndice. Esta, que era la notación de Leibniz, y que en este caso sí o sí lo que teníamos que poner era la d con foco, para diferenciarla de una derivada normal. O sea, una derivada de una función escalar, a eso me llamo función normal. O esta, donde la derivada aparecía representada con una D mayúscula, representábamos la dirección en la que derivábamos con un vector, bien, acá el i o el j eran los versores directores para derivar con respecto a x o con respecto a y, y luego el nombre del campo. Bien, hay otras, no vamos a usar esa en el patrón. Bien, entonces, ahora lo que quiero es que hagamos ejemplos. Ah, sí. Cuando decimos derivada parcial con respecto a... Sí. Hablamos del valor que varía. Claro, la que varía. Bien. Quiero que empecemos a hacer algún ejemplito para ver cómo hacemos. Entonces, lo primero que vamos a hacer, lo voy a pasar rápidamente porque es algo que no lo van a usar en su vida nunca jamás, es resolverlos por definición, es usar esas definiciones que vimos recién para encontrar el valor de la derivada. Van a ver que es muy parecido a lo que hicieron en Matemática 1 cuando resolvían derivadas por definiciones. No lo va a ver mucho más, algo mucho más nuevo que eso. Entonces, por ejemplo, acá, esto no lo voy a hacer, lo vamos a ir viendo. Después haremos por regla. Supónganse que tenemos este campo, bien, con esa ley. ¿Qué tipo de gráfica tiene? Ya que está, repasamos. Una elipse no, porque una elipse es una curva. Es un paraboloide, ¿no? Bien, es un paraboloide oválico, o que dibuja bolos. circular o elíptico. Un paraboloide elíptico. Bien, elíptico, porque los coeficientes son distintos, ¿se acuerdan? Teníamos los dos elevados al cuadrado con coeficientes del mismo signo y distintos. Entonces, es un paraboloide elíptico, perfecto, con ramas de ramas, que abre hacia arriba o abajo, abajo, muy bien. Perfecto. Ahora, nos piden que calculemos esto. ¿Cómo se lee eso?
¿Qué nos están pidiendo? La derivada de f respecto a x. Derivada parcial de f con respecto a x, ¿sí? O sea, que acá aparezca esto significa que estamos derivando con respecto a esa variable solamente en el punto 1, 2. O sea, el punto del dominio en el cual yo estoy derivando es este. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, miren, acá les copié lo mismo que vimos antes. La definición de derivada parcial de un campo con respecto a x. ¿Sí? Delta z sobre delta x, límite cuando ese delta x tiende a 0. Intentemos resolverlo. A ver, si tuviéramos que reescribir todo esto, acá, vayamos reconociendo cosas. F en este campo, ¿no? Obviamente. Ahora, de todo esto, ¿qué es variable y qué es constante? Bien. Una sola cosa, x, es lo único que varía. De hecho, por eso estoy derivando con respecto a x, ¿no? Tanto x0 como y0 son constantes. ¿Cuánto vale x0? 1. Es, en definitiva, la x del punto fijo. Y0 vale 2. Entonces, si yo esto lo adapto, lo reemplazo, ¿no?, con los datos que me dan, fíjense que lo único que me tendría que quedar acá como una variable es x. Todo lo demás debería desaparecer. ¿Bien? O sea, desaparecer me refiero a reemplazarlo por un número real. Bien. Entonces, hagámoslo. Límite, cuando... Bien, cuando x, bueno, ¿cómo reemplazo esto? Cuando x tiende a 1, ¿no? Si alguien se pierde, me avisa y lo vamos a mirar. De un cociente. Primero, esto. Yo tendría que ser f aplicado en qué? No. En x, variable, y en 2. Eso significa que voy a ver qué le pasa al campo para un montón de puntos distintos que pueden variar en x, pero que tengan su y constante en 2. Dicho de otra manera, me estoy acercando al punto fijo, moviendo su x, pero manteniendo su y en 2. ¿De acuerdo? ¿Menos qué? Menos 1, o sea, el campo aplicado en 1. Bien, menos f aplicado en 1 y 2. ¿No? ¿Esto qué es? O sea, cuando yo resuelvo esto, ¿qué voy a obtener acá? Lo primero, el primer término. Bien, una expresión que dependa de x. Acá, un número, la imagen del 1, 2. ¿Y en el denominador? X menos. Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso que debería hacer? Bien. Acá, f en el x2, yo lo puedo expresar como una expresión a eso. O sea, no solo dejarlo como la imagen de. ¿Cuánto vale f en el x2? 5 menos x cuadrado menos un medio de 2 al cuadrado. Bien, 5 menos x cuadrado menos un medio por y, o sea, 2 al cuadrado, ¿no? Entonces esto me quedaría 2 al cuadrado 4 por menos un medio menos 2. Entonces, esto es esto. Menos f en 1, 2. ¿Qué hago ahí? Reemplazo todo y obtengo un número, ¿no? Sería la imagen de este cargo en el 1, 2. ¿A qué es igual a eso? 5 menos 1 al cuadrado menos 2. O sea, 2. ¿Bien? Listo. No sé si me siguieron, si no, ya estamos. Esto lo empezamos así. Ahora, ¿qué pasó acá? A ver, acá pasó algo mágico,
que no sé si lo han percibido. La magia en la matemática es un poco imperceptible a veces. Ahí pasó algo hermoso. Queda de la X a 1. Sí, ahora lo resolvemos. Solo Pero la X cuadrada. comparen este límite que tengo acá, bueno, no este límite, el límite de la derivada que planteamos al inicio con este que tuvimos acá. ¿Qué ven de conveniente en este límite? Bien, acá en realidad, digamos, el punto es que yo acá tendría una única variable que tener en cuenta, ¿no? Y puedo resolver los dos límites que ustedes no saben resolver. No me miren con esa cara. Bueno, pero deberían poder resolver estos límites. ¿De acuerdo? En cambio, si hubiéramos tenido x e y las dos variando, y ahí es más complicado, no hacemos un límite con dos variables. Pero estos son los límites de matemática 1, por decirlo como es. Entonces, si yo hago toda esa cuenta, miren que aquí no me dice límite, esto me queda 1 menos x cuadrado sobre x menos 1. Si reemplazo, ¿qué obtengo ahí? Una diferencia cuadrada sería arriba. Sí, pero ¿se acuerdan que nosotros siempre en los límites lo primero que intentábamos hacer era reemplazar? ¿No? Bien, una indeterminación 0 sobre 0. ¿Sorprendente? No, eso pasaba en todas las derivadas, ¿se acuerdan? O sea, si ustedes planteaban una derivada por definición y no les quedaba una indeterminación 0 sobre 0, hicieron algo mal. Porque, lógicamente, cuando el delta x tiende a 0, el delta imágenes también. Teníamos que romper esa indeterminación. No nos queda otra opción. Menos 2, menos 2, menos x sobre. O sea, no hice nada raro, simplemente operé. Pero, ¿hasta acá llegaste? Sí. No, es simplemente restamos número. Bien. Acá tengo una diferencia de cuadrados. Muy bien. Esto lo puedo pensar como 1 menos x por 1 más x, ¿no? Y de hecho, 1 menos x es lo mismo que el opuesto de x más 1, x menos 1, perdón. ¿Sí? O sea, si yo le cambio el signo a los dos, me queda x menos 1. ¿Y ahora? Puede ser. Acá. Pero no entendí el menos. Esta expresión y esta expresión son opuestas. O sea, fíjate, si yo tengo 1 menos x y x menos 1, no son lo mismo, ¿no? Acá me está sumando y acá está restando. Acá está restando el 1 y acá está sumando. Ah, sí. ¿Qué hago? Si yo todo esto lo multiplico por menos 1, me queda x por menos 1 menos x, menos 1 por menos 1, 1. O sea, puedo reemplazar 1 menos x por x menos 1 multiplicado por El menos de. el menos x. Entonces, esto en definitiva me queda límite cuando x tiende a 1 de menos 1 más x. ¿No? Límite precioso, ¿cuánto vale eso? Menos. Entonces, eso fue calcular esa derivada por definición. Repito, esto no lo van a tener que hacer personalmente. Bien, hay una actividad en la guía si quieren practicar, pero no vamos a calcular derivadas por definición. Se puede, tener que ver tan terrible, pero hay métodos más sencillos, directos y rápidos. ¿Vamos? ¿De acuerdo? Bien, todo eso que yo hice, borrar. Y lo que bien, fíjense ahí, hicimos el mismo reemplazo que hicimos recién.
y 0 por 2 y x0 por 1. Aplicamos la ley. Restamos y nos quedó eso. Hicimos la diferencia de cuadrado, cancelamos, nos queda menos. Lo mismo que yo. Entonces, ahí tenemos una estrategia para resolver derivadas parciales. ¿De acuerdo? Acá tienen lo mismo pensado ahora para este segundo caso, que es la derivada parcial con respecto a y. Fíjense, acá lo que cambia es la expresión de la derivada parcial, ¿no? Acá x0 es el que se mantiene constante y es y la variable que me va a quedar variando. ¿Vieron? Entonces, reemplazo a x0 por 1 en todos los lados, y 0 por 2, y me va a quedar una expresión que ahora va a depender de y. ¿Sí? Dio menos 2. ¿Siempre me tienen que dar igual en las dos derivadas parciales? No. ¿Se acuerdan que el ejemplo que hicimos de la temperatura? Para el este nos daba una cosa y para el norte nos daba 5 veces más grande. ¿Sí? Acá justo sería la casualidad de que era lo mismo. No. Ahora, esto sí lo podemos interpretar. ¿Bien? Por ejemplo, ¿cómo interpretarían que la derivada parcial con respecto a y es negativa? Bien, que si yo me muevo siguiendo y, es decir, estoy en el punto 1, 2, ¿no? Tengo, bueno, no sé ustedes cómo es mejor. X para allá y para atrás, creo que es mejor para ustedes, ¿no? Significa que si yo estoy en este punto y me muevo siguiendo ahí, crezco en y, ¿qué le va a pasar al campo? A las imágenes del campo. Van a disminuir. ¿De acuerdo? La misma interpretación que teníamos con las funciones. Acá lo mismo, solamente que ¿quién va a disminuir? ¿Qué variable va a decrecer? No, la y es la que me indica la dirección en la que lo muevo. Yo me estoy moviendo hacia ahí, pero ¿quién va a crecer o decrecer? Las imágenes, ¿de acuerdo? Entonces, esto me está indicando que si me muevo siguiendo la dirección del eje Y, desde el punto donde estoy, infinitesimalmente, recuerden eso, o sea, no 34 kilómetros, un poquito, las z van a disminuir. Bien, vuelvo para atrás. Volvamos a tratar de resolver esta derivada, pero usando otro método más sencillo. ¿Bien? Que es parecido al que hicimos ayer. ¿Cuál sería ese método sencillo? Es decir, bueno, ok, a mí lo que me están pidiendo es la derivada de este campo cuando y se mantiene constante. ¿De acuerdo? Y acá no solo sé eso, sino que sé que y se mantiene constante en 2. Entonces, ¿qué podría hacer? Busco una expresión para esto, sería una expresión para este campo, ¿bien? Pero ahora solamente tomando los puntos con y igual a 2. Sería buscar una traza, ¿no? La traza lo tiene. No. No. Es otra forma, pero se usa mucho más. Entonces, esta expresión, ahora en definitiva, va a quedar 5 menos x cuadrado, porque la x puede variar, menos 1 medio por 2 al cuadrado. ¿No? Y eso me queda 3 menos x cuadrado. Obviamente que eso que estuve ahí no es la ley del campo. No es una ley alternativa para este campo. Esto es una expresión, en todo caso, que me describe una traza, ni siquiera, más o menos. ¿Bien? Es básicamente cómo cambia z con respecto a x si y bajo la condición de que y valga 2. Obviamente eso no va a representar todos los infinitos puntos que yo tengo acá, solo algunos de ellos. ¿Bien? Pero para lo que a mí me están pidiendo me sirve. Entonces, esta expresión sería z en función solo de x. ¿Cómo hago ahora para obtener esa derivada? A ver, si quieren estar, para no confundirnos, perdón, ya les dejo.
contestar, le voy a llamar G. ¿No? Y es que para no confundir con la variable, o sea, G es la ley, o sea, es la función que yo le aplico a X y el resultado que obtengo va a ser Z. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo hago para obtener este resultado que me están pidiendo? Derivo G, bien, lo voy a hacer, eso lo puedo hacer ahora ya con regla de derivación, ¿no? ¿Cuánto me da la deriva de menos 2x? ¿Y ahora? ¿Valorizo dónde? En el valor de x que me piden, que es 1. Por 1. ¿Bueno? Obviamente llega el mismo resultado, la misma derivada que acabo de hablar, pero haciendo dos estrategias distintas, o aplicando la definición que vimos ayer, o haciendo la estrategia que vimos ayer en el ejemplo de la temperatura. ¿Sí? Es decir, dejar constantes de las variables, reemplazarlas por su valor constante, buscar una expresión que no tenga 3 variables, sino tenga 2, derivar y reemplazar en el punto que me interesa. ¿Bueno? ¿Puedo borrar? Todo suyo. Les doy 24 segundos para que encuentren la hoja. Hallen una expresión con una sola variable independiente, reemplacen en el punto adecuado y hallen la otra derivada direccional, derivada parcial, haciendo esa misma. Esto también va a ser Z. Sí, sí, sí. Siempre la imagen va a ser Z. La diferencia es que ahora va a depender de ahí. ¿Qué pasa? Más o menos, ¿eh? No entiendo lo que bueno, sí. Alcho, Sí, la pregunta es hacer la derivada en función de y o calcularla directamente. calcular eso, la derivada parcial de f con respecto a y en el 1, 2, Ah, ok. usando esa estrategia que vimos hacer. Sí, sí. Bueno, a ver. Entonces, ahora z va a quedar en función de y. Le voy a poner otro nombre, le voy a poner h, que no sea g, ¿no? Porque g era la que habíamos encontrado en función de x, y f es el campo, así que le puse otro nombre. ¿Cuál es la ley de esa h? 5 menos 1 menos 1 medio de i cuadrado. Bien, 5 menos 1 al cuadrado, si quieren, menos 1 medio por i cuadrado, ¿no? Es decir, en esta expresión mantengo la x constante ahora en 1. Y esto me queda, por lo tanto, en 4 menos 1 medio i cuadrado. ¿Qué hago ahora? Derivo. Eso me queda ahí. Y aplico ¿dónde? En 2, porque ahora me interesa el valor de la variable i, que en este caso el que me interesa es 2, ¿no? Y llegué al mismo resultado. ¿Por qué llegar a eso? Porque el posibilidad. O sea, ¿por qué las dos son iguales? No, porque hay el mismo resultado. Entre También las- hay que conseguir ese y el café con X, el café. Ah, no. Bien. No. O sea, las dos derivadas parciales son distintas. Necesariamente son en general distintas. Puede darse el caso,
como en este, que justo da iguales. Pero en general son... No, lo que sí tiene que quedar dar igual es si lo haces con este método o si lo haces por definición. Por eso no entendía qué me estabas preguntando. Sí, sí, sí. No. Sí, lo vamos a ver en 3 segundos. Pero, a ver, lo que voy es no tienen que dar iguales. Pueden darlas distintas, pueden dar una negativa positiva, 0 y negativo, o sea, justo en este caso deben iguales. Bien, fíjense que esta metodología de resolución, comparado con hacerlo por definición, es un poco más tentadora, ¿no? ¿Cómo? No es ningún límite, simplemente es reemplazar y derivar con las reglas que ya conocen. Bien. Vamos a lo que me pidieron recién. ¿Cómo interpretamos esto en una gráfica? ¿Sí? ¿Tiene alguna consecuencia que sean iguales? ¿Qué significa que sea menos 2? ¿Cómo veo que es menos 2 en una gráfica? Entonces, miren, ahí acá van a tener que usar la imaginación. Tenemos este paraboloide elíptico, es el gráfico de f, ¿no? La gráfica de f. Ahí lo que tiene marcado es, acá el punto 1, 2. O sea, este punto sobre el plano de XY para representar la posición en el dominio. ¿Sí? Ustedes ya saben que el dominio no es justamente este, sino que tiene que estar en R2. ¿Bien? Pero bueno, más o menos. Acá tenemos el punto 1, 2, y este sería su correspondiente sobre la gráfica. Ahora, sería el 1, 2 y la imagen que le corresponde. Bien, la imagen de 2. ¿Sí? Entonces este es el 1, 2, 2. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver qué representa esto. Primero, ¿qué representa o cómo puedo leer este menos 2? ¿Qué significa que la derivada parcial de este campo con respecto a x en este punto me dé menos 2? Bien, entonces, nosotros para encontrar esa derivada, lo que dijimos es poner fija ahí, ¿no? ¿Y en qué valor teníamos que fijar ahí? En 2, ¿no? En el valor del punto que estamos calculando. Es decir, yo esto lo tendría que pensar solo para los puntos que tengan y igual a 2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué voy a buscar? ¿Qué voy a encontrar si yo me fijo de todos estos puntos de la gráfica, solo aquellos que tienen y igual a 2? Una traza. ¿Bien? Lo mismo que hicimos antes del parcial. Interseco con el plano y igual a 2, que es ese. ¿Bien? Que serían todos estos puntos. Y me fijo de todos los puntos del paraboloide, cuáles son los que están incluidos también en ese plano. Que son justo estos que están en esa curvita Q2, que está ahí marcada, que es una parábola, y que obviamente incluye el punto, por supuesto. ¿Estamos ahí? O sea, estos puntos de la gráfica cumplen esto, porque obviamente son parte de la gráfica, y además cumplen que y es igual a 2, porque también están dentro del plano y igual a 2. Entonces, acá, básicamente, fíjense que yo resumí el trabajo, en vez de trabajar con toda la gráfica, solo voy a trabajar con esta curva. Y en esta curva, fíjense, variables nomás. ¿Cuáles son? Si analizo solamente los puntos de esta curva. ¿Cuáles son de las 3 variables, cuáles son las 2 que varían? Z y X. ¿De acuerdo? Z, porque tenemos una cierta posibilidad de que esté más arriba o más abajo, entre comillas, si lo digo de manera coloquial. O X, porque pueden estar más hacia adelante o más hacia atrás, de acuerdo al eje X. Pero Y ya no es variable, ahora está fija y es siempre 2. ¿De acuerdo? Entonces, esta derivada yo la podría pensar en este entorno donde Y está fija, ya no como una derivada parcial, la podría interpretar como una derivada normal. ¿No? Donde me fijo cómo varía la función, las imágenes de la función cuando varía X. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo podría hacer es lo mismo que hacíamos en Matemática 1 para analizar derivadas. ¿Cuál sería la interpretación? ¿Cuál era la interpretación geométrica de las derivadas? La pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto que estamos estudiando, ¿no? Entonces, acá también podríamos interpretarlo así.
¿Qué recta tangente tendría que dibujar? Bueno. Sí, pero más allá de dibujarle, quiero que se le imaginen dónde tendría que estar esa recta tangente. Bien, tendría que tocar este punto, que es nuestro punto de interés, y tendría que ser tangente a quién? A la traza. ¿De acuerdo? Entonces, esa recta tangente que hay que dibujarlo es esa. ¿Bien? Es una recta, ahora es una recta en el espacio, ¿bien? Pero es una recta tangente a esa traza que pase por ese punto. Dicho de otra manera, es la recta más parecida que yo puedo encontrar a la traza que pase por mi punto de interés. Ese sería el punto 1, 2, 2. ¿Bien? Lo reemplacé acá. Reemplacé el 1, 2 acá. Me queda 5 menos 1 al cuadrado menos 1 medio por 2 al cuadrado. Ahora cuenta y te da razón. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, fíjense que acá lo que tenemos es la ecuación que encontramos antes, cuando reemplazamos la i por 2, habíamos hallado esto, ¿se acuerdan? Bueno, esa es la ley de la traza, digamos, si la pensamos con la i constante. Tengo el punto, ahora busco la tangente a esa traza en ese punto. ¿Y quién va a ser este menos 2 de esta tangente? La pendiente. ¿Bien? La pendiente, ¿cómo la veíamos? ¿Cómo pensábamos geométricamente la pendiente? O sea, si yo decía, la pendiente de una recta era menos 2, ¿ustedes cómo se imaginaban eso en el gráfico? Bien. Que si nos movíamos 1 en X, las imágenes bajaban 2, ¿se acuerdan? Acá pasa lo mismo. Lo puedo interpretar de la misma manera. Cuando cambio 1 en X, las imágenes de campo van a bajar 2, las zetas van a bajar 2. ¿Bien? ¿Dónde veo eso acá? Si de este punto me muevo 1 en X, entonces ¿hacia dónde me estoy moviendo? Si me muevo 1 en X, desde este punto. Pero ¿en qué sentido? ¿En qué dirección? Bien, paralelo al eje rojo, si me muevo en X, ¿no? Entonces me moveré como hacia adelante, por decirlo de alguna manera. Si yo hago eso, ¿qué le va a pasar a las imágenes? Van a bajar 2. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tienen ahí? Si me muevo 1 en sentido de X, en sentido de dirección, o sea, en dirección de X y en sentido de X positivo, las imágenes bajan 2. Dicho de otra manera, si yo estuviera parado acá, esto fuera una montañita, yo estoy parado en este punto y me muevo en dirección de los X positivos, o sea, creciendo en X, ¿qué le va a pasar al piso o al suelo? Y yo estoy ahí. Estoy parado en este punto, estoy sobre ahora la superficie, ¿no? Sobre el paraboloide violeta. Yo sé que esta derivada vale menos 2. Si yo me muevo hacia los X positivos, es decir, en nuestro sistema no estábamos acá, estoy parado acá y yo me voy a mover hacia allá, que era lo creciente en X, ¿no? ¿Qué va a pasar con mi altura? Va a disminuir. Bien, entonces si yo, imagínense, yo estoy en una montaña, me estoy moviendo, voy caminando hacia allá y la pendiente de la montaña va hacia abajo. Bien. Si hubiera, acá en vez de darme menos 2, me hubiera dado 7. Si me muevo hacia allá, la dirección sería la misma, tendría que haber subido, ¿no? La pendiente de la montaña sería alta. Y de hecho hubiera subido más rápido de lo que bajaba antes, porque la pendiente es más grande. ¿Bien? Si me hubiera dado 0, si me muevo hacia allá, eso. No tengo, ni subo ni bajo en altura. O sería algo constante, por ejemplo, una superficie constante también podría pasar. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Veamos qué pasa con... Ay, no sé. Sí. En otro caso, ¿cómo analizamos esto? La derivada parcial de f con respecto a y en el 1, 2, que nos había dado también menos 2. Entonces, ahí intersegué con este plano celeste. ¿Cuál es ese plano celeste? ¿Qué ecuación tiene?
x igual a 1. Mantengo la x constante y la igualo a 1. ¿De acuerdo? Es ese plano que pasa por el x igual a 1. ¿Qué voy a obtener ahí? Bien, acá las dos variables que pueden cambiar son z e y, perdón, porque la x no tiene constante. ¿No? O sea, las dos variables son z e y. X lo mantengo constante en 1, ¿y qué encuentro? Entonces, si busco qué le pasa a esto cuando x es 1. Otra traza. Esa que tiene ahí, que es otra parábola. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa obviamente por el punto? Me dio menos 2. ¿Dónde veo ese menos 2 ahí? Bien, ¿cómo hallo esa pendiente visualmente? Bien, la recta tangente está ahí. ¿No? La recta tangente a esa traza y a ese punto. Ahora, ¿dónde veo ese menos 2? Bien, si me muevo una unidad en y, bajan 2 en z. Entonces, si yo me tengo que mover desde acá una unidad en y, ¿hacia dónde me estoy moviendo? Para la derecha, ¿no? Para allá, siguiendo el eje verde. ¿Y qué le pasa a las imágenes? Bajan 2. ¿De acuerdo? En mi ejemplo, yo sigo acá. Yo ya sé que si me muevo para allá, baja, la superficie baja. Bien, que sería la derivada parcial con respecto a x. Ahora, si tengo la derivada parcial con respecto a y, sería que si me muevo hacia allá, o sea, camino hacia el pizarrón, ¿qué le va a pasar a la altura? También va a bajar. ¿De acuerdo? Es decir, es como si la montaña bajase para toda esta parte. Y obviamente va a subir para atrás mío. ¿No? ¿Cómo? Claro, o sea, la derivada puede cambiar, ¿eh? Sí. Acá justo nos dio en ambos casos menos 2. ¿De acuerdo? Acá tienen los dos análisis al mismo tiempo. Fíjense. Este es el que hicimos al principio, que era esta derivada parcial con respecto a x, dando esa traza con la y constante, y esta recta tangente. Y esta sería con la x constante, y tenemos la otra recta tangente. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? ¿Lo ven? El punto. Porque el punto pertenece a ambas clases. Bien. Sí, porque vos, mira, vos las trazas las definís de acuerdo a tu punto. O sea, vos acá elegís la y igual a 2 porque es la y de tu punto. Y acá elegís la x igual a 1 porque es la x de tu punto. Entonces, tu punto necesariamente está en ambas. ¿Bueno? Y por lo tanto, ambas rectas tangentes las calculás usando el mismo punto. También. Claro, la x constante de donde vos estás hablando. Entonces, eso lo que acabamos de hacer es lo que se llama interpretación gráfica de las derivadas parciales. Leo lo que tienen en el libro, pero van a ver que es lo mismo que estuvimos analizando recién. La derivada parcial de f con respecto a x en el punto de interés, ¿sí?, es la pendiente de la recta tangente a la traza que obtengo al intersecar la gráfica del campo con el plano de ecuación y constante. Bien, es decir, si como es con respecto a x varía, yo planteo la y constante, obtengo una traza, interseco el gráfico y esa, la pendiente de la recta tangente a esa traza en el punto que me interesa es, en definitiva, esa derivada parcial. Bueno, lo mismo en el otro caso. La derivada parcial de f con respecto a y en el punto de interés es la pendiente de la recta tangente de la traza obtenida al intersecar la gráfica de f con el plano que proviene de la x constante en el punto de interés. ¿Ok?
Y así como hay una interpretación geométrica, también hay una interpretación, solemos llamarlo física, ¿bien? Pero no es física solamente, es una interpretación de las derivadas como una razón de cambio. Supónganse que esto representa la temperatura en función de la posición. ¿Cómo interpretan este menos 2? Que si no, Bien, que si yo estoy en el punto de posición 1, 2 y me muevo en dirección X, la temperatura disminuye 2 unidades por cada una que me muevo. ¿Bien? Y de acá, si estoy en el punto 1, 2 y me muevo en dirección de Y, la temperatura disminuye 2 unidades por cada una que me muevo. ¿Ven? y esa no se cumple con el otro. Que sean iguales, ¿no? Aunque cambie eso. Que cambia todo. No, puede cambiar 2, 5, 24, 0, 0, 3. Sí, sí, sí. Sí, lo que me interesa es cómo pensamos la interpretación, ¿no? Sí. Bien. Cuando estoy, por ejemplo, supóngase que estoy en el vértice de ese paraboloide, ¿no? Ahí si me muevo infinitesimalmente para cualquier lado, es como si me muevo en un mini planito. Básicamente ahí me daría 0 para todos lados. ¿De acuerdo? Pero acá tienen escrito cómo interpretamos. La derivada parcial de f con respecto a x en un punto es la razón de cambio de la magnitud z, por ejemplo la temperatura, para un cierto valor fijo, para el valor de x, x0, cuando variemos x. Si se mantiene constante y. Bien, otra vez. Es la razón de cambio de z cuando varía x y se mantiene constante. Bien. Y se va a desarrollar. ¿Cómo? Es por B y latina, ¿no? Porque básicamente vos lo que tenés que indicar ahí es cuál es el vector que te está indicando cómo te estás moviendo. Si vos te mueves en X solamente, o sea, si no te mueves en Y, te mueves en X, el versor que te está acompañando es el versor Y. Si te mueves solo en Y, es el J. Y si te mueves para alguna dirección que no sea ninguna de esas dos, va a ser otro. ¿De acuerdo? Bien, ahora, esto mismo que nosotros hicimos, lo podemos hacer ya no para un único punto, sino en general. Quizás saben que a mí me gusta generalizar. Es decir, en vez de calcular la derivada parcial en el 1, 2, como veníamos haciendo, pero el 2, 1, no recuerdo, lo podemos hacer en cualquier punto, en el x0 y 0. ¿Se acuerdan que eso lo hacíamos en matemática 1? Teníamos una función f y buscábamos su función derivada. ¿Bien? Es decir, una expresión que me permitía encontrar la derivada para cualquier x. O sea, no tengo que hacerla uno a uno para cada uno de los puntos. Acá podemos hacer lo mismo. Podemos encontrar la expresión de la función derivada parcial con respecto a x para cualquier punto y la función derivada parcial para cualquier y, ¿sí? Con respecto a y para cualquier punto. Entonces, lo que tendría que usar acá, en vez de poner 1, 2, 2, 1, lo que sea, acá los valores, uso valores genéricos, ¿no? x0, y0 o ab, ustedes quieran. ¿Bien? Estos son números, no es variable. Son números desconocidos. Pero, en vez de poner un número ejemplo, pongo un número genérico. Y hago todo lo que hice antes. ¿Sí? Acá tienen escrito, no lo vamos a hacer así. Tienen escrito todo lo mismo que hicimos antes de reemplazar y calcular el límite. Ahora, en vez de escribir acá 1, 2, poniendo x0 y 0. ¿De acuerdo? Ahora, eso nosotros vamos a hacer de una manera más sencilla. Bueno, lo voy a hacer acá. ¿Qué es la que ya le dijimos hace un ratito? ¿Qué es? Bueno, si yo lo que tengo que calcular es esta derivada parcial, lo que tendría que hacer sería buscar un equivalente a esta expresión, pero ahora, en vez de que varíen las dos variables, que varíe una sola. Y mantengo fija la otra. En este caso, ¿cuál se mantiene fija?
varía o está constante? X varía. ¿Bien? Entonces, la fija va a ser y. ¿Y cuánto va a valer? Y 0. Que es un valor fijo, constante, no conozco cuál es, pero es constante. Entonces, esta expresión, ahora, la voy a transformar en otra G, que de quién va a depender solamente. Solamente de X. Y la voy a hallar a este campo, permitiendo que varíe en X, pero no permitiendo que varíe en Y. En Y va a ser siempre igual a un valor constante y 0. ¿Cuál es la expresión de G? A ver. 5 menos X cuadrado menos 1 medio por Y0 al cuadrado. Entonces dice, nada, qué chiste. O sea, si me pongo acá arriba, pero es el cerito en la Y. Increíble. Ahora, esto sí es interesante. Ya hablaré por qué. ¿Cómo hago ahora para intentar encontrar esta derivada parcial? ¿Qué voy a tener que hacer? Voy a tener que encontrar la derivada de G. ¿No? Que lo bueno es que la derivada de G ahora es la derivada de una función escalar. Es una derivada de una función que yo conozco. ¿No? ¿Cuál es la derivada de todo esto con respecto a X? Miren, derivada de 5, 0. Derivada de menos X cuadrado, menos 2X. Y derivada de menos 1 medio Y0 al cuadrado, 0. ¿De acuerdo? Esto ya no es una variable. Esto es un número. Entonces todo esto va a ser constante. No conozco cuál es esa constante. No sé qué valor tiene. Pero sé que es un número constante. Entonces, si lo derivo con respecto a X, su derivada va a ser 0. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, la derivada de esto para cualquier X va a ser siempre menos X. Dicho de otra manera, la derivada parcial del campo para cualquier par X y va a ser menos 2X. Encontré una expresión genérica que me permite, para cualquier punto que se me ocurra de R2, donde yo quiera calcular esa derivada parcial, lo que voy a hacer es simplemente multiplicar por menos 2 su coordenada X y listo, ya está, tengo su derivada. No tengo que hacer ese proceso 80 veces, uno por punto, ni tengo, mucho menos, que aplicar el límite. Hermoso, ¿no? O sea, muy rápido puedo encontrar ahora las derivadas parciales. En definitiva, ¿qué tengo que hacer? Dejo variable la que varía y a la otra la pienso como una constante a la hora de derivar. ¿De acuerdo? Bien. Todo suyo. ¿Cuál es la derivada parcial de f con respecto a y? Así de rápido. 5 constante con respecto a y. La derivada 0. Menos x cuadrado ahora va a ser menos x0 al cuadrado. Constante. ¿Bien? Derivada 0. Entonces, el único término que me queda variable y por lo tanto tengo que derivar es el último. Busco la derivada de menos 1 medio y cuadrado con respecto a y. Menos y. Ya está. Eso quiere decir, Sí. por ejemplo, en el punto 2, 8, la derivada parcial en ese punto va a ser menos Hermoso. ¿De acuerdo? ¿Y la derivada parcial con respecto a x? Había daba menos 2x. Entonces, da menos 4. ¿No? Menos 2 por 2. Ahí fíjense que les dio las dos distintas. Ahora, ¿cómo interpreto esos valores? Si me muevo en x, la derivada parcial con respecto a x me dio menos 4 en ese punto. Y con respecto a y, entonces, si me muevo en x, ¿qué va a pasar con el campo? Va a bajar. ¿Y si me muevo en y? No, porque esto me da menos 8. Va a bajar y más inclinado. ¿Bien?
Entonces, para allá voy a bajar. Y para allá voy a rodar directamente. ¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien. Bien, acá tiene escrito lo que acabo de hacer. ¿No? Reemplacé la i por una i fija y 0. Todo eso que está en violeta lo consideramos una constante. Entonces al derivar se va y solamente tendría que derivar menos x al cuadrado que me da menos 9x. Lo mismo que hice recién, ¿eh? Y eso es lo que se llama como regla de cálculo de las derivadas parciales. No es la definición, gente. Ojo con eso. Cuando les pidamos la definición de las derivadas parciales, ¿cómo se define una derivada parcial? Como un límite, ¿no? Como el límite del cociente incremental, tiene que hacer todo, describir todo ese límite hermoso. Ahora, para calcular esas derivadas, no vamos a recurrir a ese límite, vamos a usar la regla de cálculo. ¿Bien? Pero todo surge de ese límite. Ojo con eso. Entonces, la regla de cálculo dice, para hallar la ley del campo derivada parcial con respecto a x, para cualquier punto, no para un punto en particular, podemos considerar a la variable y como constante y derivar en función de x, y viceversa para la otra. ¿Bien? Esto necesito, y es una necesidad, que lo hagan bien. Es la base de todo el cálculo de acá en adelante. Todo lo que sigue de Matemática 2 requiere que hagan bien derivadas parciales, específicamente. Todos los otros cálculos usan en algún momento la derivación parcial. Entonces, esto lo tiene que hacer bien. Es casi igual. O sea, tienen que recordar cómo derivar bien para hacer esto. Así que te pasan derivando. ¿Y puede ser que exista una derivada parcial en x y no en y, en el mismo punto? Sí, claro. Sí. Puede ser derivable en una dirección y en otra no. Cuando pasa eso, decimos que en ese punto no es derivable, ya no es diferenciable, perdón. Ya no vamos a meter en eso, pero puede pasar. Sí. Bueno, quiero que hagamos algunos ejemplitos. A ver, no quiero spoilear. Cierra los ojos. Ahora tengo la opción de agregar los contactos, ¿no? Tiene. Entonces, practiquemos. Creo que era 2. 4x por y. Esa es la ley de su campo F. ¿Bien? Porque, a ver, lo que usamos es una derivada parcial de b, ¿no? Es, dentro de todo, algebraicamente simple. Vamos a complicarlo un poquito si practicamos. Busquemos ahora la ley de las derivadas parciales con respecto a x. ¿Sí? El campo derivado parcial con respecto a x. Bien, entonces, yo hago una, ¿qué tenemos que hacer entonces para encontrar este campo? Considerar que y es constante. Bien, considero que y es constante, ¿no? Es un número y sub 0. Y después derivo la expresión con respecto a x, ¿no? Entonces, yo voy a plantear que de x, ¿no? O sea, que ahora va a depender solo de x. Eso va a ser igual a qué? Bien. Lo voy a cambiar de orden para que sea más fácil de ver. 4 por y 0 por x, ¿no? En la misma expresión, la diferencia es que ahora está ahí, no la voy a pensar como una variable, sino que la voy a pensar como una constante. Ahora, tengo que derivar esto con respecto a x. ¿Cuál es la derivada de esa expresión con respecto a x? 4 por y 0. 4 por y 0. ¿No? Porque tengo constante por x. La derivada de eso es la constante. Entonces, ¿cuál es la expresión de este campo?
Ahora, ustedes miran, pero. Porque acá tengo un I0 y acá tengo un I. Bueno, porque yo para encontrar la derivada consideré que este I era constante. ¿No? Igual, constante, y dependiendo del punto que yo tome. Bien. Ahora, cuando yo expreso esto para todos los puntos, esta I0, ¿quién va a ser? La I del punto donde lo estoy calculando. Bueno, entonces ya no la pongo como constante, sino la dejo que varíe en los diferentes I del punto. Bien, dicho de otra manera, si yo esto lo hubiera calculado en el punto 3, 2, todo esto lo hubiera hecho considerando I0 igual a 2. ¿No? Hubiera puesto 4 por 2 por X, básicamente la derivada de eso sería 4 por 2, o sea 8. ¿No? Acá, si yo quiero aplicar esto directamente, ¿qué hago? 4 veces la I del punto que va a ser la I constante, o sea 4 por 2, 8. ¿Entienden? De hecho, si no le quieren poner I0 para no confundirse, pónganle, no sé, K o alguna constante, y después, cuando aparece K, la reemplazan por la variable que viene fijada para ya esa. Todo suyo. ¿Cuánto vale la derivada parcial con respecto a que estaba utilizando? La interacción los vivos van a tener una variación. Todo suyo. Derivada parcial con respecto a X y con respecto a Y. No veo tan contento, ¿no? Viendo. En todo caso, X por Y a la menos 1. ¿Cuál es la mano del juego? ¿Arriesgas su regularidad por los resultados? ¿Arriesgas tu regularidad de la materia por los resultados? Si está mal, quedas libre. Si está bien, quedas promovido. Es una buena. ¿Vamos? Derivada parcial con respecto a X. ¿Cómo lo pensamos? Mantenemos la I fija. ¿No? Puedes pensarlo como 1 sobre I por X. Exacto, eso iba a escribir. Esto, quizás ahora, para las X de la Y, conviene quizás pensarlo como X por 1 sobre Y. Es lo mismo, ¿no? Solamente que ahora tenemos un factor que depende de X y un factor que depende de Y, y eso es más fácil para pensar. Ahora, si esto lo tenemos que derivar con respecto a X, este factor es variable, pero este factor es constante.
Entonces tenemos constante por x. ¿Cuál es la derivada de eso? Con respecto a x. 1 sobre i. 1 sobre i. Directamente la constante, ¿no? O sea, esto lo vamos a hacer como x por gatito. ¿Bueno? O por moribundo, x por constante, que es mi gato. Entonces, si yo tengo que derivar esto, si yo sé que el gato es constante, la derivada de esto va a ser singular, sin importar que sea, ¿no? Acá lo mismo, x por gatito, entonces la derivada de esto va a ser gatito. ¿Verdad? Derivada parcial con respecto a y. Acá tenemos x, y voy a volver a x por 1 sobre i, ¿no? X es constante y 1 sobre i no. Entonces, la derivada de esto es la derivada de es x, que es la constante, por la derivada de esto. X por casi. Es, por tu cuenta, ¿no? Es la x que sigue estando, ¿por qué? Porque es una constante. Entonces, acuérdate que cuando teníamos constante por función y derivábamos, la constante se mantenía, que es la constante por la derivada de la función. Acá lo mismo. Constante por la derivada de 1 sobre i. Que la derivada de 1 sobre i es menos 1 sobre i al cuadrado. ¿Sí? Lo pueden pensar como i a la menos 1 y aplicar la regla de la potencia. Recto, bajo y recuo. Bien, que esto es lo que decir menos x sobre y. ¿De acuerdo? Vamos. No, porque ahí estaría sacando la derivada en un solo punto que no tiene una interpretación lógica. O sea, vos siempre una tiene que variar. Porque la derivada, vos lo que estás calculando es una razón de cambio, qué tan rápido cambia. Entonces, una de las dos tiene que ser variable. Todo suyo. Medio sobre x por al cuadrado. Vale, está. Con respecto a x. Horrible. Bien. Primero, ¿qué tenemos acá que antes no había aparecido todavía? Una composición. ¿Ven? Tengo logaritmo de zapallo. ¿De acuerdo? Zapallo es una función, entonces tengo una función aplicada sobre otra, una composición. ¿Cómo se derivaban las composiciones? Bien, la derivada de la más externa, que era el logaritmo. Bien. Entonces yo tengo logaritmo de zapallo, ¿cuál es la derivada del logaritmo de zapallo? 1 sobre zapallo. Por la
Y ahora aparecen las variables, entonces ahora sí interviene esta cuestión de que tengo que dejar una constante y la otra variable. Acá, x. Al principio, ahí la I la estás dejando tal cual. Sí, por acá no estoy derivando las variables, estoy derivando el logaritmo. ¿De acuerdo? Entonces, No se deriva de la reserva ni nada. no. O sea, yo ahora estoy derivando el logaritmo. La derivada del logaritmo de Zapallo es 1 sobre Zapallo. No me interesa, no soy un catador de Zapallos. No sé qué Zapallo hay ahí. Todo da igual. Y ese Zapallo depende de las dos variables. O sea que ahí la I no sería completa. No. Porque, repito, no estoy derivando el argumento, estoy derivando el logaritmo. ¿No? Por la derivada del argumento. Y ahora sí, ahí tengo las dos variables, ahí sí tengo que empezar a pensar cuál varía cuál. Entonces, ¿cuál es la derivada del Zapallo? O sea, del argumento, si x varía y y es constante. No, pero cuadrada. Bien, es constante, perdón, variable por constante, ¿no? ¿Cuál es la derivada de variable por constante? Constante, o sea, Pero ahí sí me necesito. no, porque, a ver, yo las pienso constantes para encontrar la expresión. Ahí no le pongo el cerito, porque ahora sí dejo que varíe. Y, o sea, el cerito va para, ¿por qué lo pienso? Porque yo supongo un punto fijo. Entonces digo, para este punto fijo, la x va a variar, pero la y no. ¿Otra vez? Pero ¿por qué antes poníamos cerito y ahora lo vamos a poner? No lo pusimos cerito. O sea, el cerito... Claro. O sea, en el paso intermedio consideramos la variable como una constante para encontrar la expresión. En la expresión final nunca pusimos cerito. Pero ahora es como la composición. No, pero no es por eso. Miren, lo borré. Pero en los casos anteriores poníamos el cerito en el paso intermedio cuando la pensábamos constante. Cuando llegábamos al final, a la expresión final, la dejábamos que varía. ¿Y por qué no salteamos el paso? Porque ya ustedes están grandes. Pero si quieren lo hacemos. O sea, yo expreso g de x sería logaritmo de x por y cerito y derivo g. Eso sería la derivada del logaritmo 1 sobre x por y cerito al cuadrado por la derivada de esto, que es y cerito al cuadrado. Alcho, Sí. pregunta, yo lo pensé diferente y me dio lo mismo. Yo lo pensé como que el logaritmo de una multiplicación es la suma de los logaritmos. Está bien. Entonces, derivé la suma y bueno, la suma de la constante me dio 0. Perfecto. Listo, gracias. Entonces, taca, 1 sobre x. Taca, 1 sobre x. Bueno. ¿Por qué se cancela? ¿Se cancela? No sé, no se va a cancelar. ¿Por qué no se pone X y no F'? Porque dijimos que la notación prima tenía un problema. Cuando yo pongo f', indico que hay una única derivada. Entonces, yo tengo f, busco f', su derivada. En los campos, si yo pongo f', ¿cuántas derivadas tenemos en los campos? Infinitas. Con respecto a x, a y, del todo. ¿No? Entonces, no hay una única f'. Ese X puede ser el logaritmo de X por Y0 al cuadrado. No. Es una notación. ¿Me entendí? Porque ese X está diciendo que es la derivada. Claro, es la derivada de f con respecto a x. O sea, yo acá, fíjate que te estoy dando 3 datos. El campo, f. El punto en el que estoy haciendo, cualquiera. Y la dirección de acercamiento, que es acercándome en x. Si yo pongo X, entre sin X, y pongo Y0, ahí sí sería la función. Ahí sería g, ¿no? Pero yo no quiero eso. Yo no quiero encontrar
que varíe una sola de las variables. Esa expresión vale para que varíen las dos variables. ¿De acuerdo? En el medio paso por un estadio donde mantengo una constante para hallar la expresión. Pero esa expresión al final vale para todos los puntos. Sí. No sé si llego a empezarlo hoy. Pero si no, lo vemos el lunes. ¿Cómo se diagonalmente? Hoy. El y varía, Z fijo. No. X y varía y Z varía. X y varía y Z también. O sea, El tercer caso. claro, yo estoy acá. Hasta ahora solo variaba X o solo variaba Y. Y veo que le pasa a Z. Él me pregunta, bueno, ¿pero qué pasa si vengo por acá? Ya veremos. ¿Estamos ahí? ¿Con respecto ahí? 2 sobre 2. Déjenme borrar, tranquilo. A mí me quedó 2 sobre I. Estoy borrando, no. Ahora sí, muy bien. No voy a pasar por el XLito esta vez. Ya podemos pensarlo así. Entonces, primero derivo el logaritmo. Logaritmo de Zapallo, derivada 1 sobre Zapallo. Ahí no me interesa cuál es constante, cuál es, no me interesa. Estoy derivando el logaritmo. Por la derivada del de adentro. Y ahí sí, necesariamente, tengo que ver cuál varía y cuál no. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la derivada de x por y cuadrado si varía y x es constante? O sea, acá tenemos x por función, ¿no? Constante por función. La derivada de eso sería constante por la derivada de la función. Bien, entonces la x se mantendría y tengo que derivar y cuadrado. Entonces, x y x se van, una de estas y con esta y se va, y me queda 2 sobre y. ¿Verdad? Bueno, con respecto a esto, ¿cuál es mi recomendación? Hagan 220.000. Bien, en la práctica van a encontrar en una cantidad que va entre 5 y 7 millones. No acuerdo. Háganlas a conciencia, piénsenlas. Hay calculadoras online que las hacen automáticamente. Entonces, eso no significa hagan las calculadoras, significa háganlas y verifiquen con las calculadoras, les va dando también los pasos a veces. Entonces, practiquen. Es importante que hagan esto bien. Tabla de... Es el libro abierto, si no tienen la tabla que tienen los libros. Ahora, no me interesa que se memoricen las derivadas, sino que apliquen bien las reglas. Después me ven una composición y hacen cualquier cosa. Bueno, ¿puedo pasar? Entonces, fíjense, vuelvo rápidamente, así empiezo con el otro tema. A esto que nos había quedado. ¿Se acuerdan que la última pregunta que nos hicimos cuando estábamos viendo esto, de los cuadros y todo esto, habíamos demostrado que la derivada parcial, si íbamos hacia el este, bueno, no la llamábamos así, si la razón de cambio cuando nos movíamos hacia el este, desde San Justo o hacia el norte, que no eran distintas, que no eran iguales, que una nos daba 0,05, otra nos daba 0,020, no, uno 0,005 y la otra 0,025. Y habíamos concluido, para el este, aumenta, pero más despacio que hacia el norte. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan? Lo vimos ayer, si no se acuerdan, esa memoria. Bien. Pero nos había quedado una pregunta, que era, bueno, pero ¿qué pasa en todos los puntos? Ya no me interesa solo San Justo, me interesa en toda la región. Bien, ahora, lo que yo podría hacer, ¿cómo hago para buscar
la razón de cambio, a ver, interpretemos esto. Yo les pregunto, razón de cambio de la temperatura en cualquier punto de ese rectángulo cuando me muevo hacia el este. ¿Qué les estoy pidiendo que hagan? La derivada parcial del campo con respecto a x. No en un punto, en general. ¿No? Hallar la expresión de la derivada parcial de t con respecto a x para cualquier punto x y de ahí. ¿Bien? ¿Lo podemos hacer? ¿Tendrían una forma de hallar esa expresión? Sí, ¿cómo? Te digo eso manteniendo y constante. ¿No? Perfecto. Todo suyo. Todo suyo nada. Lo vamos a hacer rápido porque quiero avanzar. Lo dejan de tarea. Si lo hacen, dejáis. Créanme. Háganlo, más que créanlo. ¿Bien? No ahora, pero cuando estén estudiando, pónganse a hacerlo y tienen que dar esa expresión. ¿Bien? Repito, y voy a ser molesto con esto. Practiquen derivación parcial, porque después terminan derivando mal, hacen bien todo lo otro, pero derivan mal, se les complica la actividad porque la derivada en vez de quedarle 7 les quedó 34 la cotangente del logaritmo y caos mental. Es una de las pocas cosas algebraicas que van a tener que hacer. Así que, esa es con respecto a ellas. ¿Bien? Obviamente, si la reemplazamos en 100, que era la posición de San Justo, nos da 0,005, que era lo que queríamos encontrar ayer. Ahora, si hacen eso, pero con respecto a y, obtienen esa otra expresión. Esa sería la derivada de t con respecto a y. ¿Cómo la interpreto? Bien, hacia el norte. ¿Bien? ¿En qué punto? En cualquiera. ¿De acuerdo? Ahí tendré que elegir un punto, reemplazar ahí y ponerle el valor. Si elijo San Justo, o sea, 100, me da 0,025, que era lo que habíamos encontrado ya. Ahora, fíjense que si yo quiero saber, la pregunta era, siempre que me muevo hacia el norte, me voy a mover más rápido, o sea, va a aumentar la temperatura más rápido que hacia el este. Vimos que en San Justo eso pasaba, pero va a pasar para todos los puntos. Entonces, lo que me estoy preguntando es eso. La derivada parcial de t con respecto a y, ¿siempre va a ser mayor que con respecto a x? ¿O no? Entonces, ahora lo que puedo hacer es comparar las funciones. ¿Bien? Ya no el valor en un punto, sino las expresiones. Entonces, ahí tienen la con respecto a y con respecto a x. ¿Siempre la de la izquierda es mayor que la de la derecha? Para San Justo sabemos que sí. ¿Vale para todos los otros puntos? ¿Cómo hacemos eso? Podemos evaluar x en el valor máximo del dominio. Bueno, pero es más fácil. Justo en este caso es más fácil porque soy una persona no tan cruel. Analicen esas dos expresiones. ¿Qué tienen en común? Bien, el denominador es el mismo. ¿De acuerdo? Y es positivo el valor cuadrado. Entonces, básicamente lo que tendría que comparar serían los numeradores. ¿De acuerdo? Eso se resume a... Miren qué bonito. Pero cuando te vas mucho para el este, ahí se hace mayor. Bien, pero yo no puedo irme hasta más de 300, ¿no? Porque se me va del dominio. Entonces tendríamos que ver eso. Fíjense. ¿Y cómo interpreto eso? ¿Estamos de acuerdo? Primero, algebraicamente hasta ahí llegamos, ¿no? Ahí lo que les dice es que eso va a depender de x, ¿no? Dependiendo en qué x esté, quizás sea más grande. Es decir, dependiendo de qué tan al este esté. Ahora, eso lo podemos despejar. Les dice, 13.500 es mayor que 27x, siempre y cuando, si paso dividiendo el 27, x sea menor que 500. Siempre que no sea menor que 500 en nuestro caso. Entonces, en nuestro dominio, siempre t sub i es mayor que t sub x. Es decir, en cualquier punto que yo tome, la derivada parcial con respecto a y siempre va a ser mayor que la derivada. Y decir siempre que vaya más al norte, va a ser más rápido y todo. Que si me voy a...
Despejé la desigualdad. Pasé dividiendo la desigualdad. Te dice, ¿esa desigualdad se cumple? Siempre y cuando pase eso. O sea, esa desigualdad es equivalente a decir eso, que x es menor que 500. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vos dijiste? Si me voy muy hacia el oeste, hacia el este, bueno, puede cambiar. Buenísimo. Ahí le dice, sí, pueden avanzar hasta 500 sin problema. Si avanzan más de 500, ahí se complica. Pero eso no vale si voy al noroeste. No. Muy bien. Acá solamente estamos comparando hacia el este y hacia el norte. Ahora, quizás voy al noroeste y hay una razón de cambio más grande. ¿Y ahí qué hacemos? Pero bueno, acá estamos, no nos complicamos la vida. Bien. Lo que acabo de decir. Y se plantea esa misma pregunta que me acabo de hacer. Si voy al noroeste, ¿puedo ir más rápido? O más aún, ¿existe alguna dirección que no sea ni el norte, ni el este, ni el sur, ni el oeste, ni el noroeste? ¿Alguna dirección particular donde la temperatura crezca lo más rápido posible? Incluso más que si lo voy hacia el norte. No sabemos. ¿Podemos saberlo? Sí. Y lo sabremos en las próximas clases. Vamos a empezar hoy, ¿vale? No sé cómo estamos. Vamos a ver. Empezamos hoy. Pero eso vamos a llegar a esa respuesta en la próxima clase. Bueno, antes de terminar, les presento esto que es muy rapidito, lo tienen en el libro como un apartadito y quería contárselos. ¿Se acuerdan que cuando nosotros derivábamos una función, teníamos derivadas primeras y derivadas segundas? ¿No? ¿Qué era una derivada segunda? ¿Cómo obteníamos una derivada segunda? Derivábamos la derivada, ¿no? O sea, obteníamos una función derivada y obteníamos otra derivada a partir de ahí. La tercera, la cuarta. Bien. Acá podemos hacer lo mismo, ¿no? Yo puedo tener un determinado campo escalar, encontrar sus derivadas parciales, que serían sus derivadas primeras, ¿no? Y después encontrar derivadas segundas, ¿sí? Se llaman derivadas de orden 2, en este caso, pero bueno. Derivadas de orden superior, ¿no? Derivadas segundas, terceras, cuartas. Ahora, yo tengo, por ejemplo, la derivada parcial con respecto a x. ¿Cuántas derivadas de esa voy a poder encontrar? O sea, de esa h sub x, ¿de cuántas variables depende? De 2. Depende de x y de y. ¿No? Entonces, yo esa la podría volver a derivar con respecto a x, o la podría derivar ahora con respecto a y. ¿Se entiende? Y a la derivada parcial con respecto a y lo mismo. Podría derivarla ahora con respecto a x, o volver a derivarla con respecto a y. ¿Se ve? ¿Cuál es la de, por ejemplo, esta, que acá la x no está? ¿Cuál es la derivada con respecto a x de esa expresión? Sí, porque para x es una constante. ¿De acuerdo? Pero... O sea, una más. Una vez más. Sí, después vas a seguir derivando y te vas a seguir dando 0. Pero, derivadas de, o sea, derivadas segundas de h, ¿cuántas existen entonces? 4. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque tengo 2 primeras y de cada primera 2 segundas. Bien, y derivadas terceras tendría 8, 16 y así, ¿no? Por lo general, en finales tomamos derivadas de orden 17. Entonces, miren, eso lo derivo con respecto a x, me da 0, como dijimos recién. ¿Qué pasa si derivo con respecto a y? ¿Cuánto me da? Muy bien. 2. Ah, no, 4. 4 y, ¿no? La otra, la derivo con respecto a y otra vez. ¿Cuánto me da? 4x. ¿Y si la derivo con respecto a x ahora? De nuevo el 4x. No, ahí está. 4. Muy bien. Bien, es lo que tiene acá. Ah, la derivada con respecto a x, la derivo otra vez con respecto a x. A la derivada con respecto a x, ahora la derivo con respecto a y. A la con respecto a y con x, y a la con respecto a y con y. Aquí tienen las 4 posibilidades.
Obtenemos 0, 4y, 4y, 4x. Eso también lo van a encontrar escrito así. ¿Sí? H sub xx. Es decir, primero lo digo con respecto a x y después con respecto a x otra vez. H sub x. Bien. H primero lo digo con respecto a x y después con respecto a y. Ninguna orden muy grande vas a tener x, y, x, 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 Claro. x, y. Nosotros las que le damos de orden 17 puede ser h sub i, x, y, y, x, En x, la hoja y, de x, X, y, Y. Ahí se lo voy a hacer alguna vez. No, gracias. No ustedes. Pero alguna de orden 17 que ya la segunda les de 0. O sea que todas las siguientes son 0. Pero solo para nosotros. Solo para vos. Solo para nosotros. Y también, otra forma, esto sí me interesa que lo vean, porque en la mayoría de los libros, no tanto de matemáticas, sino de otras asignaturas, usan mucho esta notación, que es la notación de Leibniz. ¿Bien? De Leibniz. La misma que usamos con el D, con el D rococó, pero también existe para las derivadas segundas. Miren, esto se ve así. Derivada parcial, ¿no? Porque es rococó, no es palito. Derivada parcial segunda de h derivando con respecto a x dos veces. ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer? Derivo h con respecto a x y después otra vez. ¿De acuerdo? ¿No lo toman? Sí, claro. Derivada parcial segunda de h y miren esto. Primero con respecto a x, la primera está a la derecha, y después con respecto a y. ¿De acuerdo? Ojo con el orden, ¿eh? Primero con... La que está a la derecha. Y después con respecto a y. Derivada segunda de h, primero con respecto a y, después con respecto a x. Derivada segunda de h, respecto a y dos veces. ¿Ok? Y hay otra cosa interesante ahí, que no sé si la han notado, que fíjense que estas dos son iguales. Es decir, que si derivo con respecto a x, y si derivo con respecto a y, y después con respecto a x, me dan lo mismo. A eso se llaman derivadas segundas cruzadas. Cruzadas, porque primero con una variable y después con la otra, en distinto orden. La pregunta es, ¿siempre me van a dar iguales o es una coincidencia? Ah, sí, sí, sí. Teorema de Clairaut o Schwartz, que no me va a llevar nada más que leerlo. Si la función es continua en una región, donde está el punto donde estamos derivando, entonces sus derivadas segundas cruzadas existen y son... si las dos derivadas cruzadas existen y son continuas, entonces son iguales. ¿De acuerdo? Dicho de otra manera, si todo lo que estamos trabajando es continuo, entonces las derivadas cruzadas de orden 2 son iguales. ¿Puede ser que no sean iguales? Sí, cuando no se cumpla continuidad en ese punto, cuando no exista. Bien, pero si hay continuidad y todo está funcionando muy bellamente, las derivadas cruzadas van a ser iguales. Bien, no voy a empezar con el siguiente tema, pero sí les voy a presentar las problemáticas. Hey. Entonces, lo que nos vamos a dedicar la semana que viene, en relación con esta,
Bueno, ok, todo bien con derivar parcialmente. ¿Por qué hasta ahora nos llevamos bien con las derivadas parciales? ¿Qué tienen de ventaja? Que nos permiten derivar en 3 dimensiones, o sea, en un campo escalar. Bien, nos permite derivar el campo, pero ¿por qué sabemos derivarlas? Porque van con una variable sola. Bien, exacto. Como una de ellas la podemos fijar constante, en definitiva, lo que estamos haciendo es pensar a ese campo dependiendo de una sola variable independiente. Entonces, en definitiva, no estamos haciendo nada nuevo, estamos derivando como si fuera matemática 1. ¿No? Ahora, no quiero minimizar esto, ¿eh? Más allá de que parece que acabo de decir, las derivadas parciales son para cualquiera, son muy importantes. Ahora, como ustedes me acaban de preguntar, bueno, pero la vida no es tan linda y puede ser que no pase solamente, o sea, que querramos o necesitemos saber esa razón de cambio en cualquier dirección, no solamente en esa cosa. Y en eso nos vamos a meter. Entonces, para eso les voy a presentar un problemita, para que piensen, fin de semana, mientras llueve, que les dice lo siguiente. Ante una plaga de cochinillas en un terrario, ¿sabes qué es un terrario? Básicamente tierra plana. Se instala uno de los cartuchos del gas anticochinilla producida en una de las esquinas del mismo. Bien, esto venía de un problema que antes decía que había una empresa que producía ese gas. Entonces, ese gas se instala en una de las esquinas de ese terrario. Le dice, el mismo las ahuyenta y las obliga a salir a sus nidos y huir del mismo siguiendo trayectorias rectilíneas. O sea, la cochinilla sale y camina derechito. ¿Eh? Eso es como un todo que tiene distintos colores. Debe haber mejor. Ahí está. Quedando. Claro, por supuesto, entendiste que es una cochinilla. Es como una chicha. Sí, que hay distintos colores. En el terrario apareció un gran hilo subterráneo de cochinillas en la posición central. ¿De acuerdo? O sea, ¿en qué posición? Si usamos acá el origen, y esto X y esto Y. ¿Cuáles serían las coordenadas de esa posición? 3, 2, ¿no? Apareció en un nido y lo que ustedes quieren hacer, sabiendo esto, sabiendo que cuando salen las cochinillas empiezan a caminar en alguna dirección de manera derechita, quieren ubicar una trampa. Dicho de otra manera, esperarlas así, que se metan adentro de la trampa y chao cochinillas. El punto es, ¿dónde? ¿Bien? ¿En qué parte se pondrían para esperar las cochinillas que salen caminando derechito? ¿Bien? ¿Se pondrían acá? ¿Se pondrían acá? ¿En qué parte las esperarían? ¿Se entiende un poco la idea? Exacto. O sea, ellas van a detectar hacia dónde se tienen que mover para ir más rápidamente y van a ir hacia ahí derechito y ustedes las pueden capturar. Bien. Pero todas están paradas en el medio. Sí, eso es un nido. Ah. Entonces, el producto, o sea, la anticochinilla, se distribuye de acuerdo a esa ley. ¿Ok? Es, como imaginarán, un campo escalar. Es decir, la concentración del gas, ¿sí? Ahí medio disuelto dentro de la Tierra, en las diferentes posiciones del terrario, cumple esta ley. ¿Cuál es el dominio de ese campo? Bien, perfecto. Viene dado por el terráneo, ¿no? Obviamente no van a poder potenciar esto en el punto 7, 9, porque están fuera del terráneo. O sea, se supone que no habría gas. Y si hay gas, bueno, nos estamos intoxicando. Se mide en metros, X e Y, mientras que la concentración del producto en ppm, en partes por millón. Bien. Entonces, sabiendo esto, la idea es hacia dónde se mueven las cochinillas. Hacia dónde se van a mover. ¿Bien? Entonces, con lo que sabemos hasta ahora, ustedes podrían calcular las velocidades de desplazamiento de la cochinilla, o mejor dicho, las velocidades, la razón de cambio de este producto, en 4 direcciones. ¿No? Que sería hacia allá, en X, hacia allá, sobre Y, y los opuestos de esos dos números serían allá
el menos x y hacia allá el menos. ¿Bien? ¿Cómo haríamos para calcular esa velocidad? Parcial de x. Bien. ¿De cuánto? Punto primero, no sé, entre 2 y la velocidad y Perfecto. Derivo parcial, manteniendo una constante, derivo la otra, reemplazo entre 2 y voy a obtener números para esas dos zonas de cambio. ¿De acuerdo? No sé si eso está hecho. No. Está hecho más adelante. Lo hacemos y podemos decidir, bueno, si para allá la velocidad a la que cambia el producto es 5 y para allá la velocidad es 1, ¿cuál de esas dos direcciones va a preferir la aproximación? Bien, va a ir hacia donde la velocidad cambie más rápidamente. Mejor dicho, es menos 5 y menos 1. Si es 5 y 1 significa que la concentración aumentaría, la ya no va a ir para ahí. ¿De acuerdo? Si acá es menos 5 y acá es menos 1, se va a mover para allá, porque va a ir hacia donde la concentración disminuya más rápidamente. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo? Claro, ahora, si está acá puesto el producto, uno esperaría que la dirección más rápida no sea ninguna de esas dos. Es muy probable que sea una diagonal. Una diagonal, ¿no? Pero ¿cómo derivamos una diagonal? A eso no vamos a ver, ¿bien? Entonces, eso un poco es la presentación. Ahora, en diagonal también tenemos muchas direcciones, no hay una sola diagonal, ¿no? Podemos ir hasta acá, pero también podríamos ir hasta acá, ¿no? ¿Cuál de todas estas diagonales es la principal, es la más conveniente para la distribución? Bien, o sea, una propuesta sería que vaya a este otro vértice. Veremos el lunes. Bien, que tengan buenas semanas. ¿Linda algo este sábado? No. ¿Eh? Sí, para la física. Bueno, que la linda física, éxitos. Gracias. Gracias, Alcho. Buena semana. Buenas tardes.